bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, hacemos referencia a la alteración quirúrgica del estómago, el intestino o ambos para causar pérdida de peso en pacientes con trastornos metabólicos relacionados con la obesidad. Bueno, ese será el tema que vamos a abordar hoy. Está en el estudio de especialistas el doctor Huartán Quequiquen, cirujano con especialidad en bariátrica y laparoscópica. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Cuándo se dice que una persona tiene un trastorno metabólico? Una persona tiene un trastorno metabólico cuando tiene o metabólico asociado a la obesidad, cuando tiene una enfermedad en la que al hacer una cirugía metabólica va a perder peso y va a curarse o mejorar o remitir esa enfermedad. Generalmente es la diabetes tipo 2 o diabetes no insulino dependiente, hipertensión, etc. ¿Quiénes son candidatos a someterse a cirugía bariátrica? Fíjate, los criterios se han cambiado un poquito de 3 años para acá, ¿no? Se toma mucho el índice de masa corporal y actualmente, que es dividir el peso entre la talla en metros, el peso en kilogramos entre la talla en metro, 2 veces. Y eso va a dar un valor. Si ese valor da por encima de 35, ya el paciente es candidato a una cirugía bariátrica. Si da por encima de 30, pero tiene alguna enfermedad asociada a la obesidad, lo que se llama el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, puede ser apnea del sueño, pueden ser problemas para movilizarse, colesterol triglicéridos, hipertensión, etcétera. Ese paciente ya es candidato, o sea, encima de 30 más una enfermedad o encima de 35. En asiáticos cambia un poquito, ya es por encima de 27.5 se considera que tienen criterios para cirugía bariátrica o metabólica. ¿Qué pasa cuando se ve este tipo de cirugías como una moda? Bueno, quiero quitarme unos kilitos y me voy a someter a una cirugía bariátrica. No hay que verlo como una moda. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica tiene sus indicaciones. O sea, un paciente que no tenga estos criterios no debe someterse a cirugía bariátrica. Tenemos que entender que la cirugía bariátrica tiene sus riesgos. Entonces, un paciente que no tenga criterio significa que el riesgo de la cirugía es mayor que los beneficios que va a obtener. Entonces, ese paciente no debería ir a cirugía bariátrica. Ahora, un paciente que tenga los criterios, sí. ¿Qué pasa si operamos a un paciente con sobrepeso, que no llega a obesidad, de una cirugía bariátrica? Puede quedar primero desnutrido o puede tener alguna complicación relacionada con la cirugía cuando tranquilamente con otro método no quirúrgico puede haber perdido el mismo peso. ¿Me explico? Entonces no hay que verlo como una moda, hay que verlo como una cirugía con sus indicaciones y sus contraindicaciones y con los pacientes a los que se les puede hacer y pacientes a los que sencillamente no se les puede hacer. ¿Quiénes son más propensos a sufrir de obesidad, los hombres o las mujeres? Generalmente las mujeres tienen un poquito más de riesgo de sufrir obesidad que los hombres. Doctor, el equipo médico que acompaña a este paciente, una vez que vamos a esta primera consulta, ¿qué ocurre en esta primera consulta con el cirujano bariátrico? Y cuando usted dice, sí, eres candidato, ¿quiénes forman parte de su equipo? Fíjate, lo primero es una evaluación evidentemente por el cirujano bariátrico, ¿no? Y el cirujano bariátrico tiene que ver que ese paciente tenga sus indicaciones, no tenga ninguna contraindicación para la cirugía, y cuando el paciente se quiere operar y sabemos ya que tiene indicaciones para la cirugía, ahí sí entra el equipo multidisciplinario, que en nuestro caso están compuestos por internistas, endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y mi persona. Y si hace falta alguna otra especialidad tipo neumonología, cardiología, etcétera, también se involucra ese paciente en este equipo multidisciplinario y en esa evaluación de todo el equipo para poder ver si es candidato real a una cirugía y si se va a beneficiar de ella. Doctor, ¿cuáles son los tipos de cirugía bariátrica? Hay muchos tipos, ¿no? Pero se dividen en 2 grandes grupos. Las cirugías, llámense restrictivas, aunque eso también está cambiando un poquito, donde lo que se hace es reducir el tamaño del estómago, y las cirugías malabsortivas, donde o se reduce el tamaño del estómago, pero también se asocia un bypass intestinal de algún tipo. Las que sirven más para perder peso son las mixtas, las que tienen algo restrictivo con algo malabsortivo. Okay. Pero las 2 más grandes, o los 2 más grandes, son la manga gástrica, que es la clásica cirugía restrictiva, que actualmente es la más realizada a nivel mundial. Y la segunda más realizada a nivel mundial es el bypass gástrico en Yede Rux, que
le dicen bypass gástrico, que es la mixta. Entonces, esas son las dos más grandes. Hay otros tipos, hay por lo menos 10 más, pero las dos más importantes son estas dos. ¿Y de qué va a depender que se le haga una manga o que se le haga la otra opción? Primero, dependiendo del paciente. Segundo, de las enfermedades que tenga y de la condición que tenga el paciente. Casi siempre lo que vemos después de una endoscopia, de que lo vea el gastroenterólogo, ver cómo está lo que es el hiato esofágico, cómo está, si hay hernia tal, si hay reflujo o no hay reflujo, y las enfermedades que tenga, se le puede plantear una u otra, pero al final es el paciente el que termina decidiendo. Ahora, si un paciente tiene mucho reflujo, lo ideal no es hacer, por ejemplo, una manga gástrica, es hacer un bypass gástrico, que es una cirugía antirreflujo. Pero si un paciente no tiene contraindicación, ambas cirugías funcionan bastante bien para hipertensión, para diabetes, para perder peso y para colesterol triglicéridos. Todo lo que engloba el síndrome metabólico, ambas cirugías son muy buenas. El bypass en algunos estudios es un poquito mejor que la manga, pero cuando tengamos un paciente con reflujo, ideal no hacer una manga gástrica, sino un bypass gástrico. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando sobre cirugía bariátrica. Me acompaña el doctor Huartán Keklikian. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.